Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy tenemos un tema interesante. Esto casi nos lo podríamos tomar como ese primer editorial Santa Clara de 2026, ¿no? Y es que en la sexta han podido pues hablar con Mar Márquez, ¿no? Y una de las grandes preguntas ha ido referida a esa posible retirada, que es algo que, como siempre digo, parece que está más pues en el aire para ciertas personas que en cierta forma creo que parecen desear que esto ocurra, ¿no? Pero bueno, y siento que lo desean más que lo que realmente pasa, ¿no? Sin embargo, ha sido Mark bastante claro, bastante abierto ante este tema, ¿no? Ante esta pregunta, ¿no? Por eso he querido dejar aquí un poco mi reflexión, ¿no? Sobre estas declaraciones de Mark. Y es que, para mí, la verdad, que hay una imagen que se me queda fija cuando pienso en este Marc Márquez actual. Y no es ninguna salvada imposible, ni un adelantamiento, ni ir con la moto cruzada. Es él sentado en el box, casco en las manos, respirando hondo y mirando al suelo, como si necesitara, en cierta forma, ¿no? Ese pequeño pacto con su cuerpo antes de seguir, ¿no? En ese silencio que aunque alrededor haya pues muchísimo ruido y muchísimo movimiento, ¿no? Hay una verdad que quizás antes no veíamos de Mark y escuchándolo, pues se puede entender, ¿no? Mark ya no solo corre contra los rivales, también corre contra sus propios límites físicos, en cierta forma, ¿no? Y se nota la forma de hablar, la forma de comentar estas cosas, ¿no? Él mismo lo admite, además, con una naturalidad que verdaderamente sorprende, ¿no? Él dice, siempre soy de los que dicen, vivo con ello. Y está hablando del dolor, ¿no? De convivir con él como si fuese parte del equipaje. Lo explica de una manera casi cotidiana, ¿no? Pero en cierta forma es durísimo, ¿no? Si duermo sobre el lado derecho, me dolerá. Hay cosas como jugar al pádel o tirar piedras al río. Si lo hago durante 3 días, me duele, dice Mark, ¿no? Eso ya no es solo un deportista contando, pues, una molestia, ¿no? Eso es alguien que vive condicionado cada día por una lesión que no desaparece, ¿no? Y aquí es donde creo que esa sinceridad también, pues, se traslada a su mundo emocional, ¿no? Bueno, lo creo, no, lo da a entender un poco, ¿no? Porque más reconoce algo que muy pocas veces se había atrevido a decir, ¿no? El decir el me cuesta mucho expresar las cosas, incluso con mis padres, ¿no? Y después añade algo importante, porque muestra en cierta forma su aprendizaje. Dice, si el sentimiento es negativo, lo controlo. Si es positivo, ya lo expreso. Ese equilibrio emocional, esa manera de proteger a los suyos, es una señal clara de su madurez. Como siempre decimos, habrá que ver lo que habrán vivido pues esa familia en esos momentos, ¿no? De dudas y demás, ¿no? Todo esto, ¿no? Todas estas declaraciones, todo esto prepara el terreno en cierta forma para el gran tema que sobrevuela su discurso, ¿no? La retirada. Él no la esquiva, no juega al despiste, de hecho la menciona con una sinceridad mucho más limpia de lo que estamos acostumbrados a escuchar realmente en deportistas de élite. Primero deja claro que no es un tema fácil, ¿no? Él mismo dice que lo más difícil para un deportista es saber cuándo y cómo. Y ahí te das cuenta que lo ha pensado. Que no lo dice improvisando, lo ha pensado y lo ha digerido. Y esto, claro, no me refiero a lo que todos sabemos que sí, que él pensó en retirarse pues en, eso, en el 23 y demás, todo lo que estaba sufriendo con la onda, ¿no? Y las dudas que tenía. No, no, creo que va mucho más allá, ¿no? Además, luego suelta una frase mucho más contundente, ¿no? Sé que me retiraré antes por el cuerpo que por la cabeza. Con eso ya lo dice todo, ¿no? La mente está lista, las ganas están ahí. La ilusión no se ha ido, pero el cuerpo es el que pone la fecha, el cuerpo es el que manda. Y él, en cierta forma, lo ha asumido, ¿no? Y aún así, con esa lucidez tan cruda, termina con esta declaración que resume perfectamente su esencia, ¿no? Mientras haya pasión, la carrera continuará. Y aquí es donde quiero entrar yo. Aquí es donde quiero entrar yo. Porque sinceramente, no creo que la retirada de Mark esté tan cerca como a muchos les gustaría que estuviese, ¿no? Y lo digo porque, aunque está claro que, bueno, él reconoce, ¿no? Que convive con ese dolor, ¿no? Y que le obliga a ir, pues, un poco a día a la vez, ¿no? También es evidente que ha encontrado una especie de equilibrio, ¿no? Una tranquilidad interna, esa paz que él mismo mencionó en Motegi tras conseguir su noveno título. Esa paz creo que no tiene que ver con bajar los brazos, sino con mirarlo todo desde otra perspectiva, ¿no? La de alguien que sabe que el trabajo está hecho, que su legado está ahí, pero que también siente que, bueno, aún tiene gasolina para seguir disfrutando sobre la moto. Y para mí, ese disfrutar, esa palabra, es la clave. Porque cuando un deportista llega a este punto en el que ya no corre solo por demostrar algo, sino por placer, por pasión pura, ahí es cuando puede alargar su carrera más de lo que muchos pueden incluso llegar a esperar, si el cuerpo aguanta. Y ese es el gran sí. Yo estoy convencido de que si ese sí se cumple, Mark seguirá dando alegrías a la afición, ¿no? Y a los que nos gusta este deporte. Porque la ambición sigue intacta, él no ha perdido el hambre. Lo que ha cambiado
como he dicho antes, la perspectiva. Ya no va acelerado emocionalmente como antes, ¿no? Ahora va más sereno, va en cierta forma más consciente, pero igual de competitivo. De hecho, la sensación que tengo es que estamos viendo a un Mark posiblemente más libre. Ya no está encerrado en demostrar que puede ganar siempre. Ahora compite desde otro lugar, desde la tranquilidad de saber que ya ha hecho historia y que todo lo que venga a partir de ahora es un extra, un regalo. Y eso puede convertir estos años en algo verdaderamente especial, ¿no? Porque creo, yo por lo menos soy de los que piensa que cuando la presión baja y el disfrute sube, el talento creo que fluye de otra manera, ¿no? No sé si vosotros estáis de acuerdo con esto, quizás no, pero por lo menos así es como yo lo veo. La gran pregunta al final no es si Mark piensa en retirarse, esa idea la tiene, como la tiene cualquier deportista que haya pasado por tanto y que obviamente sabe que está pues en la última etapa, ¿no?, de su carrera, ¿no? La verdadera pregunta es ¿hasta cuándo le dejará el cuerpo seguir disfrutando? Y esa respuesta solo la tiene él. Pero viendo cómo habla, cómo se mueve, cómo sigue encarando cada fin de semana, yo sinceramente creo que todavía tiene mucho que ofrecer. Y eso, vuelvo a decir que para los aficionados es una suerte. Porque mientras haya pasión en él, la carrera de verdad pues continuará, ¿no? Si sigo hilando esta idea, creo que hay algo que a veces olvidamos cuando hablamos de Mark y de su futuro. La capacidad que tiene para reinventarse, porque no es solo un piloto rápido o un piloto valiente, es alguien que ha sabido adaptarse a golpes bastante duros, ¿no? De hecho, si hay algo que ha definido su carrera en los últimos años es esta mezcla entre resiliencia y, podríamos decir en cierta forma, cabezonería. No sé si me lo aceptaréis, pero voy a decir eso, ¿no? Quizás no la palabra adecuada, pero elijo esa. Podríamos decir que Mark es de esos deportistas que no aceptan un no como respuesta incluso cuando el no viene de su propio cuerpo, ¿no? Y esto lo hemos visto en el pasado, se ha equivocado con ello. Ahí es donde entra esa cabezonería de la que vemos que ha aprendido, ¿no? A priori parece que ha aprendido. Esto lo ves en cosas pequeñas, ¿no? Como la forma en la que analiza cada caída sin dramatizarla, pero también en detalles más profundos, por ejemplo, cuando habla de su hermano Alex. Es evidente que tiene que separar el piloto del hermano, ¿no? Y ahí deja esa otra frase, ¿no? Hablando con la sexta que pesa, ¿no? Dice, este año parece que nos vamos a jugar muchas carreras y el lunes volveremos a ser hermanos. Sea cual sea el resultado, incluso un accidente, si tiene que pasar, pasará. Y esto para mí demuestra una madurez absolutamente brutal, porque convivir con el riesgo ya es complicado, ¿no? Pero convivir con el riesgo cuando el que va a tu lado es tu hermano, eso ya a nivel emocional, pues, francamente, es otro nivel, ¿no? Yo creo que ahí estaremos de acuerdo todos, ¿no? Y claro, todo eso al final también influye en cómo ve su carrera a largo plazo, porque Mark ha entendido que el motociclismo es una profesión maravillosa, pero también ingrata. Hay un desgaste físico que no puedes esconder, ¿no? Es un deporte muy traumático. Por mucho que quieras, no puedes esconder esto, ¿no? Y él lo asume, pero también sabe que no es el mismo chaval de 20 años, que iba a todas a veces sin calcular demasiado. Ahora calcula, ahora administra, ahora elige sus batallas. Eso no lo hace menos espectacular, al contrario, lo hace mucho más inteligente. Y quizás por eso, precisamente por esa madurez, es por lo que creo que aún tiene posiblemente cuerda para rato. Porque creo que hacer esto es lo que precisamente le puede dar más tiempo, ¿no? En definitiva, estamos viendo a un Marc Márquez, en mi opinión, más completo. Ya no es solo el piloto, ahora también es el hombre, el hermano, el hijo, el competidor, el que se plantea su legado y el que no tiene miedo de verbalizar cosas que hace unos años eran impensables. Y esa evolución personal, lejos de acercarlo a la retirada, para mí lo prepara para una nueva etapa donde puede ser igual de competitivo, pero quizás, como he dicho varias veces en este vídeo, con otra perspectiva, otra mentalidad. Y esto no es algo que vaya a ser nuevo a partir de ahora. Yo creo que esto es algo que ya es una cosa que él ya está gestionando, ¿no? Y no nos podemos olvidar otro punto importante, la moto. Mark siempre lo ha dicho, no quiere excusas, pero también sabe que un piloto no es nada sin una moto competitiva. Es así. Y cuando tienes años duros, años de caídas, años de frustraciones, eso desgasta más que cualquier lesión, muchas veces, ¿no? Sin embargo, cuando la moto empieza a responder, aunque sea un poquito, él se transforma. Recuperada esa mirada, ¿no? Ahora sí, la mirada del tigre, como decían en Rocky, ¿no? Esa chispa, ese lenguaje corporal que todos reconocemos. Y creo de verdad que si encuentra una moto estable como lo que tiene ahora, si tiene esa moto competitiva, pues creo que nos va a seguir sorprendiendo durante mucho tiempo, ¿no? Seguirá siendo un Ducati, ¿no? Honda en el futuro, como algunos quieren pensar, quién sabe, lo veremos.
También creo que es importante destacar algo que él mismo dijo respecto a las redes sociales, que me pareció interesante, ¿no? Que dice, de 100 comentarios te quedas con 2 negativos. Quien diga que no le afectan miente. Esto es una cosa que os he dicho 1000 veces, y es que es así. Esta frase creo que es oro, porque desmonta esa idea absurda de que los deportistas viven aislados del ruido. No les afecta. Y Marc, con toda su experiencia, ya ha aprendido a gestionar eso sin dramatismo, ¿no? Aunque para él sería ideal, y lo dice literalmente, que las redes sociales deberían tener nombre, apellidos y DNI. Y ahí, la verdad, creo que podemos estar de acuerdo. Yo ahí puedo estar de acuerdo. Esa frase tampoco la dice cualquiera. La dice alguien que entiende muy bien la diferencia entre crítica y ataque. Que es algo que os digo muchas veces, ¿eh? Porque hay mucha gente que dice cosas y dice, no, pero oye, sin ofender, ¿no? O sea, lo típico. Me cago en todos tus ancestros, pero oye, sin ofender, ¿no? Eso me da siempre muchísimo coraje, ¿no? Pero bueno, igual que lo negativo afecta, lo positivo también suma. Y él mismo reconoce que todavía disfruta. Eso lo cambia todo. Significa que sigue habiendo esa chispa. Significa que aún no está cansado mentalmente, que no está quemado. Y eso creo que es fundamental para que un deportista alargue su carrera. Fíjate bien cómo habla del tiempo, ¿no? Él dice que por mucho dinero que tengas, no puedes comprar tiempo. Y añade, además, dice, me gusta disfrutar del tiempo que tengo. Esto es una expresión muy profunda, porque está diciendo que no está obsesionado con acumular logros, sino con aprovechar cada etapa. Y creo que este Marc disfruta, e incluso posiblemente más, cosas que antes pasaban como algo más natural o algo más cotidiano o algo más... Y ahora creo que lo está percibiendo de otra forma, ¿no? Antes todo era competición pura, ganar o ganar. Ahora hay más matices posiblemente para él, ¿no? En su carrera. Y esos matices hacen que no vea la retirada como algo que lo persigue, sino como algo natural que llegará cuando tenga que llegar. Y creo que esto es importante también de entenderlo para todos, ¿no? Y vuelvo a lo que decía antes, ¿no? Su declaración, que es la gran frase, una de las grandes frases de Marc, ¿no? Esa paz, el haber encontrado la paz, ¿no? Tras aquel noveno título de Mugello, no, de Motegi. Esa palabra no es menor, paz. Paz con lo conseguido, paz con lo sufrido, con su cuerpo, con el deporte. Cuando un deportista encuentra ese punto, ya no compite desde la ansiedad, sino desde el disfrute. Y desde ahí, normalmente, suelen salir las mejores versiones. Por eso, atentos, ¿eh? Va a ser interesante ver al Marc 2026, ¿no? Voy a volver a repetir lo que dije antes. Yo no creo que la retirada de Marc esté cerca. No lo veo derrotado, no lo veo cansado de la competición, lo veo consciente, que es muy distinto. Y puede que haya gente que lo confunda. Más que nunca. Pero eso juega a su favor, no en su contra. Porque creo que un deportista consciente es un deportista que sabe cuidarse, que sabe cuándo frenar, cuándo apretar, cómo dosificar. Y cuando un piloto con el talento de Marc alcanza ese equilibrio, pues posiblemente pueda alargar su carrera, como él mismo dice, todo lo que su cuerpo le permita. ¿Cuánto le permitirá su cuerpo? Pues... porque todo lo demás, la pasión, la ambición, la cabeza, la motivación, parece que las sigue teniendo intactas. Tendremos que verlo, ¿no? Y mientras estas piezas sigan ahí, Marc seguirá escribiendo capítulos. Tal vez llegue un momento, como le pasa a todos, que no todos los fines de semana. Tal vez no es al ritmo frenético, ¿no? De sus primeros años. Aunque el 2025 ha sido una locura. Pero seguirá. Y eso creo que para los aficionados que admiran a deportistas como él, entre los que me incluyo obviamente, es más que suficiente. Muchísimo más que suficiente. Así que sí. Creo que él mismo lo ha dicho. Sé que me retiraré antes por el cuerpo que por la cabeza. Pero eso no significa que la retirada esté cerca. Significa que cuando llegue, será honesta, será consciente, será pensada. Significa que no quiere que sea una caída o un susto el que decida por él. Quiere que sea él quien diga hasta aquí. Y eso, al final, es la retirada perfecta. La retirada que solo pueden elegir los verdaderamente grandes, ¿no? Por eso, mientras lo veamos con esa chispa, mientras siga hablando de pasión, mientras siga disfrutando, como él mismo dice que lo siga haciendo, yo creo que tenemos que pensar que aún queda mucho Marc por delante. Y eso es lo bonito, que cada carrera que haga a partir de ahora, cada adelantamiento, cada podio, cada domingo, pues creo que los que sois fans, de verdad, de Marc, fans, ¿no? Tenéis que tomároslo como un regalo, porque lo está haciendo desde la libertad, no desde la obligación. Desde una persona ya tranquila, con esa paz. Y si lo piensas fríamente, creo que hay algo más grande todavía que se juega aquí. Algo que va más allá del propio Marc, de su dolor, de su futuro o de sus decisiones personales. Porque si Marc Márquez es un deportista increíble, un campeón absolutamente histórico, para mí el mejor piloto de la historia, pues también es un punto de referencia para todo el campeonato, ¿no? Da igual a quién le preguntes, da igual.
algunos con mayor o menor resignación, pero a pilotos, periodistas, aficionados, a gente que lleve décadas metida en esto, todos coinciden en que el Mundial de MotoGP se siente distinto cuando Marc está delante. Y eso tiene realmente un motivo muy sencillo. No hay muchos deportistas que sean capaces de cambiar el pulso del deporte solo con su presencia. Esto es una cosa que ya hablamos con el tema de Michael Jordan. Pues con Marc Márquez es igual. De hecho, el mismo Carmelo Espeleta no lo dijo públicamente, ¿no? En una ocasión, ¿no? Que hace poco, ¿no? Que el campeonato necesita a Marc, necesita su carácter, necesita el tener a Marc ahí arriba, el tener a Marc ahí en la parte delantera luchando, ganando, es importante para el campeonato. Realmente es muy importante. Sin Marc al nivel de los mejores, sin tener la posibilidad de estar ahí por la moto, el campeonato pierde algo. Y es cierto. No porque los demás no sean buenos, hay pilotos obviamente extraordinarios en la parrilla, sino porque Marc tiene esa chispa que convierte una carrera normal en espectáculo, ¿no? Esa mirada que te dice algo va a pasar, ¿no? Y eso al final es ese aura, que ahora está de moda la palabra aura, ese aura que solo tienen los elegidos. Y eso creo que es lo que le hace tan especial en este momento de su carrera, ¿no? Porque ya realmente no hablamos solo del Marc que gana o del Marc que domina. Hablamos del Marc que pelea contra su cuerpo, del Marc que se reinventa, del Marc que se cae y se levanta, del Marc que sigue adelante, no por obligación, sino por pasión. Y ese Marc, el Marc humano, el Marc consciente, el Marc que se sostiene a base de coraje y de inteligencia, es incluso más valioso para el campeonato que el Marc absolutamente imparable de hace unos años. La verdad que creo que sí, que es incluso más valioso este Marc. Porque la épica no necesariamente tiene que nacer solo de ganar. La épica nace también de resistir, de desafiar, ¿no? La adversidad, de seguir adelante cuando tienes 1000 razones para parar. Y Marc ha convertido esa lucha interna que él ha tenido y mucha parte de esa lucha interna que nosotros no hemos podido ver en parte de su leyenda. El campeonato lo sabe, la afición lo sabe. Porque no hablamos de un piloto más, hablamos de un icono que ha definido una era y que aunque la dificultad sigue siendo capaz de mover masas, titulares, emociones, da igual. Él lo consigue transformar, ¿no? Y además, algo muy importante creo también. Cuando Marc está en pista, todos suben el nivel al final, ¿no? Absolutamente todos. La vara sube del nivel. Los rivales lo admiten, aunque muchos no te lo digan tan claramente cuando ven su dorsal cerca, pero al final acaban apretando, ¿no? Aprietan muchísimo más, calculan menos, toman riesgo. Es como si la presencia de Marc activara, pues, un interruptor competitivo en el resto, y eso es lo que hace que el espectáculo crezca, eso es lo que hace que el deporte avance, eso es lo que hace que las carreras se acaben convirtiendo en carreras épicas, absolutamente inolvidables, carreras que acabas comentando, ¿no? Con tus colegas y con la gente que le gusta esto, ¿no? Por eso incluso ahora que se habla tanto de su futuro, de la retirada, del dolor, de los años que vienen, hay que decir algo en voz alta. MotoGP necesita a Marc Márquez, lo necesita arriba, lo necesita compitiendo, atacando, luchando por cosas importantes. Ahora mismo sí lo necesita. Necesita esa intensidad que solo él, a día de hoy, sabe generar. Vendrán otros, como siempre han venido, pero ahora la realidad es esa, ¿no? Porque al final los deportes no se sostienen solo por las estadísticas, se sostienen por los símbolos, y Marc es uno de ellos, sin dudas, ¿no? Y quizá esa sea la parte más épica de toda esta historia, ¿no? Que incluso siendo humano, incluso siendo vulnerable, como él mismo reconoce, y bueno, y es normal, es humano, incluso cuando admite que el cuerpo le duele, sigue siendo un gigante. Un gigante que inspira, que incomoda a quien tiene que incomodar, que emociona a los que tiene que emocionar. Un gigante que necesita ganar cada domingo para demostrar quién es. Un gigante que mientras siga en la pista seguirá escribiendo, pues, capítulos que creo que no se olvidarán. Así que, sí, él lo ha dicho, sé que me retiraré antes por el cuerpo que por la cabeza, pero también ha dicho algo mucho más poderoso. Mientras haya la pasión, la carrera continuará. Y mientras esa carrera continúe, mientras siga encendiendo motores y despertando emociones, el campeonato respirará más fuerte. Porque tener a Marc ahí, peleando cada milímetro, es un regalo para nosotros. Para los aficionados es un regalo. Y esto no es cuestión de que seas fan de Marc. Esto es cuestión de que seas fan del motociclismo, tío. Tener a Marc ahí es un regalo. Y quizás creo que por eso, cuando lo vemos subirse a una moto, una vez más, incluso sabiendo, ¿no?, que tiene esos dolores, ¿no?, cotidianos, ¿no? Aun con todo ese peso a cuestas, con todo esto, ¿no?, sentimos que estamos presenciando algo irrepetible, ¿no? No es solo un piloto, no es un campeón, es un protagonista imprescindible. La brújula de una era.
y la chispa de un campeonato que sin él se ha demostrado y se ve por los números y demás, que pierde un poco de magia. Y por eso, pase lo que pase y dure lo que dure, creo que tenemos que disfrutar de cada carrera que esté, ¿no? Porque estamos viviendo los últimos capítulos, que no sé lo que durará, digo últimos capítulos, pero durará años, ¿eh? De una historia que ya es absolutamente de leyenda, pero que aún no ha terminado de escribirse. Y mientras él siga teniendo esa pasión que lo mueve, pues todos tenemos que estar ahí mirando. Todos vamos a estar expectantes, ¿no? En cierta forma de la siguiente vuelta, la siguiente carrera, qué es lo que hará cuando esté detrás de un piloto, cuándo va a arriesgar, cuándo va a tirar la moto, cuándo... Y eso creo que es lo bonito. Este tipo de pilotos que saben que son capaces de generar toda esta pasión, todas estas emociones. En fin. Esta es la chapa que os he soltado, mi reflexión, 20 minutillos, que veo aquí que son 20 minutillos lo que llevo. Tengo muchas ganas de leer vuestros comentarios, de ver qué es lo que pensáis vosotros sobre esto. He intentado soltar aquí un poco todo, prácticamente todo lo que tengo en mi cabeza desde que vi ayer estas declaraciones de Mark. Espero que os guste. Espero que... Bueno, como digo, tengo ganas de saber cuál es vuestra opinión. Y nada, si os ha gustado, si no estáis suscritos al canal, agradecería mucho que os suscribáis, que os dejéis un like y que le deis al botón del hype. Por favor, que el botoncito del hype ayuda mucho, mucho, mucho a que llegue a más gente. Y si conoce gente también que le guste el mundo de MotoGP, lo que sea que le pueda interesar este contenido, pues también se agradece mucho que compartáis en vuestras redes y a esas personas, pues, este contenido. Mil gracias a todos de corazón, como siempre. Espero que hayáis disfrutado de este, podríamos decir, sí, primer editorial Santa Clara. Un abrazo enorme y nos vemos. Chao.